Ejercicios espirituales organizados por Mater Christi en el 50 aniversario de su fundación, dirigidos por Emilio Castrillón Hernández, fundador de Mater Christi. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Buenos días en este segundo día de los ejercicios. Espero que hayáis descansado y hayáis avanzado en los planteamientos que hicimos ayer. Y hoy precisamente nos encontramos con San Pío X. Es la memoria, la fiesta que celebra hoy la Iglesia. San Pío X fue el primer papa del siglo XX, elegido en el siglo XX, y vivió pues como de pontífice 11 años, de 1903 a 1914, y fue un gran papa en unos momentos muy delicados de la Iglesia y del mundo y de la Iglesia. Se le recuerda pues habiendo protegido mucho y puesto en orden y en valor la doctrina de la Iglesia, poner orden en toda la teología que en aquel momento se enseñaba y se hacía, y también insistió muchísimo para que los niños accedieran a la Sagrada Comunión lo antes posible. También hizo publicar el catecismo más, es uno de los catecismos más completos que tenemos, que es el Catecismo de San Pío X. En fin, fue un papa, francamente, su vida muy interesante, tanto en el orden doctrinal como en el orden de la disciplina, diríamos, eclesial. Él dijo en cierta ocasión una frase que a mí me parece muy elocuente y también muy para estos ejercicios espirituales, sobre todo para la reflexión de lo que contiene la frase. Dice él: el mayor obstáculo en el apostolado de la Iglesia es la timidez o más bien la cobardía de los fieles. Que nos está planteando algo muy serio, porque en definitiva lo que pasaba a principios del siglo XX, pues estamos en el primer cuarto del siglo XXI. El mayor obstáculo en el apostolado de la Iglesia, el apostolado que hace la Iglesia, y por supuesto los fieles, todos estamos implicados en ese apostolado, en esa evangelización, dice que el mayor obstáculo es la timidez, o más bien, agrega, la cobardía de los fieles. Nuestra cobardía de dar la cara por Cristo, nuestra cobardía de anunciar el reino, nuestra cobardía de
mostrarle a las personas que Dios les ama y que Dios les espera, y que esta es una pregunta curiosa que te puedes hacer. ¿Qué pasa con el respeto humano en tu vida? ¿Cuánto tiempo hace que no le hablas a alguien de Dios? Pero no me refiero a alguien que está dentro de tu propio círculo espiritual o religioso. No, me refiero a alguien que bien porque conozcas o bien por la razón que seas, tienes acceso a él, pero que no has hablado nunca con él de Dios. ¿Qué has hecho? ¿Qué haces? ¿Cómo te mueves en esos momentos? El Papa San Pío X dice que el mayor obstáculo en el apostolado de la Iglesia es la timidez, y agrega, o más bien la cobardía. Bueno, la timidez todavía tiene alguna, no sé si justificación o por lo menos explicación, o por lo menos el que la siente, pues es algo que tiene que superar poco a poco, pero que hay algo que le digamos le controla. La cobardía es otra cosa muy distinta. La cobardía es dejarse arrastrar por lo que no debe de ser. En este caso, por el silencio, por lo que hay que predicar y no se hace, lo que hay que mostrar y testimoniar y no se hace, porque ¿qué dirán? ¿Qué pasarán? ¿Me contradecirán? ¿Me perseguirán? ¿Me señalarán? Etcétera, ¿no? Vámonos pues a acoger a su protección de San Pío X en estos ejercicios, que como sumo pontífice que fue, pues nos podrá ayudar mucho su intercesión y su protección. Hoy, siguiendo el texto de Mateo 22, 37, 40, quiero tocar lo que es en torno al primer mandamiento de la ley de Dios. En Mateo 22, 37, 40, Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Le habían interrogado a Cristo, uno de los doctores de la ley, para intentar buscarle en el renuncio cuál es el mandamiento mayor de la ley, y él contesta de esta manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero, porque el segundo, que es semejante a él, dice Cristo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y en estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. O sea, que no solamente es el mandamiento mayor, sino que garantizando el cumplimiento, la observancia de este mandamiento, se puede decir que podemos fácilmente alcanzar lo que veíamos ayer: sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Bien, creo que merece la pena plantearse este tema a nivel personal muy seriamente. Es verdad que si nosotros tuviéramos en cuenta bien la doctrina que contiene este primer mandamiento, pues seguro que hay motivos más que suficientes como para que en la confesión nos encontremos con facilidad con esta, no sé, falta, pecado. Cada conciencia tendrá que juzgarlo, ¿no? Pero lo cierto es que, aunque parece que tiene una exigencia grandísima, no lo es tanto. Es cuestión de amor. Y el amor todo lo encauza perfectamente. Vamos a ver en el Catecismo,
en el 2083, dice que Jesús resumió los deberes del hombre para con Dios en estas palabras. Resumió los deberes del hombre para con Dios en estas palabras: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice en el Catecismo que estas palabras siguen inmediatamente a la llamada solemne: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, que está en el libro del el Deuteronomio 6:4. Por lo tanto, nos damos cuenta que Dios nos amó primero, que el amor de Dios es único para nosotros. No hay amor de criatura alguna. Por supuesto, de ser sobrenatural, más que Dios, nada. Pero ni en la criatura humana, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y hemos recibido por el bautismo todas las gracias de ser hijos en el Hijo, entonces no hay posibilidad de encontrar un amor como el del Padre, como el de Dios. La respuesta de amor que el hombre está llamada a dar a Dios, precisamente lo explicitan los mandamientos. Los mandamientos que nosotros los podemos haber recibido como una suerte de prohibiciones. No matarás, no tal, no cual. Y en cambio no son prohibiciones, son invitaciones al amor a Dios, en definitiva, que tiene el origen principal en ese primer mandamiento. Dios se da a conocer recordando su acción todopoderosa, bondadosa, liberadora en la historia de aquel a quien se dirige. Y así podemos verle también en el libro del Deuteronomio cómo le dice al pueblo, le dice a Abraham, le dice a ese pueblo escogido: yo te saqué del país de Egipto, de la casa de servidumbre. La primera palabra, el primer mandamiento de la ley de Dios: adorarás al Señor tu Dios y le servirás, no vayáis en pos de otros dioses. Esta primera llamada es la justa exigencia de Dios, que consiste en que el hombre lo acoja y lo adore. Para nosotros Dios es nuestro Padre, porque así nos lo entregó Jesucristo, así nos enseñó a tratarle, así nos enseñó a encontrarnos con Él. En el texto que ya referimos de entra en tu casa, en tu aposento, en tu habitación diríamos ahora, cierra la puerta y allí en lo secreto está tu Padre, mi Padre del cielo, que te escucha, que te habla, que te comunica. Entonces tenemos que ver cómo este planteamiento de amar a Dios sobre todas las cosas se va ensanchando y más que un deber, tiene que nacer de lo más profundo del ser humano, porque nos encontramos que el origen es Dios mismo. El origen es Dios que se da al hombre, que ya le dice anteriormente: yo te saqué del país de Egipto, de la casa de servidumbre, y por lo tanto tú me debes a mí todo lo que eres, todo lo que tienes. Y así es también para nosotros y en nuestros días. Por lo tanto, vemos que en el Catecismo, en el punto 2093, que dice que la fe en el amor de Dios encierra la llamada y obligación de responder a la caridad divina mediante un amor sincero.
El primer mandamiento nos ordena amar a Dios sobre todas las cosas y a las criaturas por Él y a causa de Él. Entonces, nuestra fe, que nos fue dada a la pregunta que nos hicieron en el bautismo, ¿qué pides a la Iglesia? Y contestamos la fe. Esa fe encierra a la vez el amor de Dios. Y esa fe tiene que ser la respuesta a la llamada y a la obligación de responder a Dios, a la caridad divina, dice el Catecismo, a la caridad divina que se nos ha entregado. La caridad es donación, la caridad es entrega, la caridad es amor, todo sin límite. Por eso Dios nos muestra su amor sincero, honrado, honesto, transparente, abre todo su corazón a nosotros, a las personas. Y de ahí que el hombre deba de responder porque amor con amor se paga. Amor exige respuestas de amor, a no ser que la persona sea una desalmada. Si la persona es una desalmada, pues al amor responde con castigo, con odio, con violencia, etcétera, ¿no? El primer mandamiento, teniendo en cuenta esta relación con Dios superior, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, el primer mandamiento lleva implícitamente la prohibición de honrar a dioses distintos del único Dios y Señor, que es nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, esto es un tema muy interesante que tendríamos que entender, ¿no? El tema de los ídolos, de los dioses, que también en el siglo XXI existen. Y lo peor, me parece a mí, lo peor es que a nivel personal, porque una cosa es que sean ídolos por ahí que grupos humanos o religiones los tengan y entonces pues se intenten adorar, etcétera. Y otra cosa muy distinta es los dioses que yo me creo a mí mismo. Esos ídolos que yo he admitido en mi propia vida y a los cuales les estoy dando culto. Esto es muy importante porque muchas veces a nosotros se nos puede llenar la boca de que amamos mucho a Dios y de que hay que amar mucho a Dios, pero no nos damos cuenta de que de una manera indirecta yo no puedo amar a Dios por mucho que yo lo diga de palabra y por mucho que yo en el mejor sentimiento de mío pues quisiera hacerlo, pero es imposible. Es imposible porque yo estoy entregado a otros dioses, a otros ídolos, y entonces no me dejan. Este es un punto muy importante porque mirar, una cosa es cuando yo pretendo hacer un examen de conciencia y entonces digo pues yo no he hecho daño a nadie y entonces pues no soy capaz de ver que yo haya hecho de una manera positiva daño a alguien. Pero en cambio, si yo me pongo a pensar, no en directo, yo a nadie le he hecho daño, no veo, no lo entiendo, no. Pero si yo me voy a pensar, a ver, mi espíritu de crítica, mi espíritu de murmuración, mi espíritu de juzgar, por ejemplo, en el mundo laboral, pues resulta que yo no estoy haciendo daño a ningún compañero, pero en cuanto tengo la oportunidad, lo critico.
Cuando tengo la oportunidad, enseño lo que el otro no sabe de las flaquezas de este compañero. Por lo tanto, estoy haciéndole daño. Estoy creando una mala imagen de él. Estoy fomentando esa murmuración, esa crítica que también comparten otros conmigo. No, yo no hago daño a nadie. No, tú no vas a ese tal compañero, vamos a poner Manolo, tú no vas a Manolo a hacerle daño positivamente. No le pones la zancadilla cuando pasa para que se rompa las narices en el suelo. No. Pero no te das cuenta de que tú a Manolo le haces mucho daño de una manera colateral cuando compartes con otros compañeros, con otras personas, todas las flaquezas o miserias que tú piensas que tiene Manolo. E incluso, fíjate si le haces mal, que a otros que no llegaban a conocer a Manolo bien en ciertos aspectos, tú se los descubres. Tú le haces ver que Manolo tiene este defecto y el otro y el otro y el otro, y cuidadito que a lo mejor uno no se puede fiar de él. Entonces, esto hace que tú no seas capaz de ver las cosas de frente, pero si las miras de lado, las encuentras. Y muchas veces el enemigo, Satanás, lo que hace es esto, que de frente tú no veas. Y es la clásica frase de yo no mato, yo no robo, yo no hago daño a nadie. Lo cual es aparte de una tontada, porque es una tontada, es una mentira solemne. Porque yo no robo la fama a nadie. Yo no robo el buen nombre que tiene una persona. Yo no mato esa fama que tiene la persona buena para que la gente no le quiera, como yo tampoco le quiero. Yo no robo, yo no mato. Yo no tengo cuidado con mi salud. Yo no mato. Pero mi vida, que Dios me la ha entregado durante los años, meses y días que esté prescrito en su insondable sabiduría y providencia, ¿yo qué hago con mi salud? Los excesos, el no cuidado de las enfermedades que se han declarado, todo esto no es matar. Mi cuerpo tiene que llevar una salud óptima y tengo que valerme de los medios que tenga, como es la medicina, como son los cuidados terapéuticos que se prescriban, porque lo contrario es arruinar mi propia vida, no dejar que mi vida llegue hasta el final, o por lo menos que no llegue con cierta frescura, ¿no? Cuidada, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no tengamos cuidado, porque amar a Dios sobre todas las cosas impide que tú no tengas ídolos y no tengas falsos dioses, ni permitas compartirlos. Por eso también este primer mandamiento está proscribiendo la superstición, que también en el siglo XXI se produce con mucha frecuencia. Y no hablamos de supersticiones planteadas a un nivel pues muy elevado, muy solemne, muy público. Hablo de superstición a nivel personal, ¿no? Yo como envía esta persona que tuvo este comportamiento, yo creo que ya es imposible. No, yo no quiero saber nada de ella, no quiero hablar con ella. Pero qué tontería es esa. Esa persona pues pudo tener ese momento malo que verdaderamente fue deplorable, verdaderamente fue denunciable y no está bien. Pero tú no puedes dejarte llevar por la superstición de que como ha estado un día
por una tontería se ha montado el lío que ha montado, pues estemos montar el lío en cualquier momento. No, hombre, no, no, no. Ni supersticiones de otro tipo, yo qué sé, pues que tiene que beber porque le han dicho que si bebe agua con vinagre, pues le va a pasar, le va a proteger, le va a no sé qué. Las cosas tienen que ser las que son naturales, limpias, y en el orden científico la medicina está ahí y bueno, lo que hay que intentar conseguir es dar con buenos médicos, con buenos profesionales que hagan los pronósticos y los diagnósticos perfectamente. Si hace un buen diagnóstico, él podrá pronosticar una rehabilitación fácil mediante los medicamentos y las terapias que haya que hacer. Entonces, tengamos muy en cuenta esto, que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo es más serio de lo que creemos. Amar al prójimo como a mí mismo, pero si yo me amo a mí mismo, me lleva al egoísmo. El amor a mí mismo es mi egoísmo. No, te equivocas, porque tu egoísmo no es amor, es desamor. Sí, tu egoísmo es buscar el placer, el bien que tú pretendes, que tú quieres, que a ti te apetece, pero eso no es amor. Eso no es amor. Al contrario, por ahí viene mucho pecado, por ahí viene mucho desamor y por ahí viene mucho quebrantamiento de los mandamientos y de la ley de Dios. El amor a ti mismo supone que tú vivas conforme el Señor quiere. Lo que se dice en los frutos o en los dones, mejor dicho, del Espíritu Santo, que uno de los dones es el santo temor de Dios, que no es miedo a Dios, que es temor de ofender a Dios, temor de que yo no dé la talla con Dios, temor a no responder adecuadamente. Y ahí está el amor a mí mismo. Yo, si no me quiero a mí mismo, por ejemplo, en lo que me decía hace un momento, de buscar el bien de mi salud, de mi vida, yo no puedo buscar el bien del hermano. Entonces, a ver, tú dices que me quieres a mí mucho. A ver, voy a observarte a ver cómo te amas a ti mismo. Cuando yo observe tu egoísmo, tu egolatría, tu egocentrismo, no puedo creer en tu amor a mí, porque si eres un ególatra, un egocéntrico, un egoísta recalcitrante, esa es la forma con la que tú me vas a amar a mí. O sea, lo único que vas a hacer es usarme para conseguir todos esos beneficios que tú tienes. Reflexiona bien de esta pequeña charla porque abarca tanto que yo he querido resumir y condensar, pero piénsalo bien. El amor de Dios se ha dado por completo a ti. Y lo lógico es que la fe pide respuesta a ese amor. En la medida en la que tú comprendas cómo es el amor que Dios te ha dado, es en la medida en la que tú vas a sentirte todo entregado al Señor. En la medida en la que tú sepas adorar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, será en la medida en la que tú recibirás su misericordia y su amor. Es el maridaje de amor entre el hombre y Dios, mejor dicho, entre Dios y el hombre, porque Dios toma siempre la iniciativa y el hombre le tiene que responder. Mira a ver, pregúntate a ver cómo está en tu corazón la relación con el amor de Dios. Y también pregúntate a ver si tienes algún ídolo, si cualquier cosa de las que sirven para
para tu servicio, desde, yo qué sé, desde una casa confortable, desde un coche, desde cualquier cosa que tú tienes, no se habrá convertido en ídolo. No será una cosa que tú cuidas excesivamente. Tu salud no la cuidarás, pero el coche lo cuidarás, ni se sabe. Entonces, ¿ese coche es un ídolo o es un coche? Ese coche es para servirte, para desplazarte en tu trabajo, en tus necesidades, etcétera, o es tu ídolo que hay que tratarle, vamos, que estás a su servicio, cuando es él el que está a servicio tuyo. Piensa en tu corazón dónde está Dios, dónde está, si es lo primero, el primero o no. Y piensa si hay que derribar algún ídolo, porque si lo tienes, y aquí tienes que ser muy sincero, muy honesto, muy transparente, tal cual es. El Señor lo sabe todo, lo ve todo. Por lo tanto, poco puedes descubrirle, pero sí a ti mismo, para terminar rompiendo con ese pasado que tenemos que convertir. Aquí te dejo con María, nuestra Madre y nuestra Guía, con tu ángel custodio, y no desperdicies el tiempo, sé disciplinado y ordenado. Amén.